Mi novio me gritó que tenía suerte de que alguien me quisiera, mientras él me estaba robando todos mis ahorros. Mi novio me gritó en la cara que debería estar agradecida de que alguien como él me quisiera, que era una mujer difícil de amar y que nadie más me aguantaría, mientras sus dedos terminaban de transferir los últimos $10,000 de mi cuenta de ahorros a la suya. Todo empezó de una manera tan sutil que, si me lo hubieran dicho hace 3 años, me habría reído en la cara de cualquiera. Mi nombre es Clara, tengo 30 años y siempre me he considerado una mujer fuerte, organizada y, sobre todo, independiente. Trabajo como analista de riesgos en una firma de inversiones, un puesto que me costó años de estudio, desvelos y una disciplina casi militar para ahorrar cada centavo. No vengo de una familia con dinero, todo lo que tengo, desde mi auto hasta el fondo de ahorro que planeaba usar para el enganche de mi primer departamento, lo construí yo sola, ladrillo por ladrillo. Conocí a Mateo en un momento de mi vida donde mi carrera estaba despegando, pero mi vida personal era un desierto. Él era carismático, divertido y tenía esa energía de chico relajado que contrastaba perfectamente con mi personalidad estructurada. Al principio, todo era un sueño. Mateo me hacía sentir que podía relajarme, que no todo en la vida era el trabajo y los números. Él trabajaba como consultor independiente de marketing, o al menos eso fue lo que me dijo. Parecía una relación equilibrada, él ponía la espontaneidad y yo ponía la estabilidad. Estaba tan cegada por la atención que me prestaba que ignoré el hecho de que, en los primeros 6 meses, yo terminé pagando el 80% de nuestras salidas porque él siempre tenía un retraso con algún cliente o un problema con su banco. La transición de ser el novio perfecto a ser mi peor pesadilla no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso de erosión, una gota de agua golpeando la piedra hasta que la rompió. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Empezó con comentarios sobre mi ropa o mi forma de ser en reuniones sociales. Clara, eres un poco intensa, ¿no crees? A veces asustas a la gente con tus temas de finanzas, me decía con una sonrisa que en ese entonces me parecía protectora, pero que ahora sé que era el inicio de su campaña para minar mi confianza. Luego, Mateo empezó a tener mala suerte laboral de forma constante. Perdió a sus 2 clientes principales y, en lugar de buscar nuevos, se instaló en mi departamento. Yo, queriendo ser la compañera ideal, le dije que no se preocupara, que yo podía cubrir los gastos mientras él se recuperaba. Ese fue el error más grande de mi vida. Con el tiempo, su actitud cambió de la gratitud a la exigencia. Empezó a usar el gaslighting como su arma principal. Si yo le preguntaba si había enviado algún currículum, él se ponía a la defensiva de inmediato. ¿Me estás presionando, Clara? Sabes lo difícil que es mi industria, pero claro, como tú tienes tu puesto seguro, te crees con derecho a humillarme. A veces me pregunto cómo puedo estar con alguien tan poco empática. Sus palabras me hacían sentir culpable. Empecé a disculparme por cosas que no había hecho, a caminar sobre cáscaras de huevo para no herir su frágil ego. Y mientras tanto, él se volvía más crítico conmigo. Me decía que estaba subiendo de peso, que mi cara se veía cansada, que mis amigas hablaban mal de mí a mis espaldas y que él era el único que me decía la verdad por mi propio bien. La escalada de tensión llegó a un punto insoportable hace unos meses. Mateo empezó a pedirme acceso a mis cuentas, alegando que, como íbamos a tener un futuro juntos, deberíamos empezar a manejar nuestras finanzas de forma transparente. Yo, en un momento de debilidad y bajo la presión de sus constantes críticas sobre mi supuesta falta de confianza en la relación, le di mis claves y lo agregué como cotitular en una de mis cuentas de ahorro. Él me juró que era solo para que él pudiera ayudarme a invertir en criptomonedas y otros activos que él conocía bien. Cada vez que yo intentaba revisar los movimientos, él me hacía sentir como una controladora loca. Confía en mí, Clara. Por una vez en tu vida, deja de ser una contadora aburrida y confía en el hombre que te ama. Tienes suerte de que yo esté aquí para enseñarte a vivir, porque sola serías una amargada. Empecé a notar que Mateo salía mucho más seguido con amigos del trabajo, que yo nunca conocía. Regresaba tarde, a veces al día siguiente, y siempre con una excusa de que estaban planeando un gran proyecto que nos haría millonarios. Cuando yo le cuestionaba por qué gastaba tanto dinero en cenas y bares, él simplemente me minimizaba. Son gastos de representación, Clara, no lo entenderías. Tienes una mentalidad muy pequeña. Menos mal que me tienes a mí para elevar tu nivel de vida. Yo empecé a dudar de mi propio juicio. ¿Realmente era yo la que estaba mal? ¿Era yo la tacaña, la aburrida, la difícil? Él me repetía tanto que nadie más me querría si lo perdía a él, que llegué a creérmelo. Me sentía pequeña,
fea y afortunada de que un hombre tan exitoso y carismático como él se fijara en alguien como yo. El evento clave, el que me abrió los ojos de la manera más cruda posible, ocurrió el sábado pasado. Era nuestro tercer aniversario y yo había reservado una mesa en un restaurante muy elegante, uno que me costó mucho pagar. Quería que fuera una noche especial, quería sentir que todavía teníamos algo por lo que luchar. Mateo llegó 40 minutos tarde, despeinado y con un humor de perros. Durante toda la cena no soltó el teléfono. Se reía de mensajes que yo no podía ver y me ignoraba completamente cuando yo intentaba hablarle de mis planes de comprar el departamento el próximo año. Mateo, me gustaría que estuviéramos presentes hoy. Es nuestro aniversario, le dije, tratando de mantener la calma. Él suspiró con un fastidio que me dolió más que un golpe. Guardó el teléfono de mala gana y me miró con una frialdad que me heló la sangre. ¿Otra vez con tus dramas, Clara? ¿No te das cuenta de que estoy cerrando un trato importante? Eres tan egoísta. Siempre quieres ser el centro de atención. Mírate, estás vestida como una vieja de 50 años y tienes una cara de amargada que arruina cualquier cena. ¿Crees que es fácil para mí sentarme aquí contigo? Sus palabras salieron como veneno, sin filtro, frente a los meseros y las otras mesas. Solo te pedí un poco de atención, Mateo. Yo pagué esta cena, yo planeé todo, ahí está. La contadora sacando las facturas. Gritó, llamando la atención de todo el restaurante. Siempre echándome en cara tu dinero. Déjame decirte algo, Clara, y escúchalo bien porque no lo voy a repetir. Tienes suerte de que alguien como yo te quiera. Tienes suerte de que yo esté aquí cada noche, porque con esa personalidad de mierda y ese físico que cada día se descuida más, te vas a quedar sola rodeada de tus estúpidos ahorros. Nadie más te va a aguantar. Eres una mujer difícil, aburrida y patética. Deberías estar de rodillas agradeciéndome que sigo a tu lado. Me quedé paralizada. El silencio que siguió en nuestra mesa fue ensordecedor. Sentí las miradas de lástima de las personas a nuestro alrededor. No pude decir nada. Me levanté, fui al baño y lloré en silencio durante 15 minutos. Cuando regresé, Mateo ya se había ido, dejando la cuenta sin pagar. Tuve que sacar mi tarjeta, con las manos temblando, y pagar los $300 de una cena que terminó en mi mayor humillación. Cuando llegué a casa, esperaba encontrarlo arrepentido, tal vez inventando una excusa. Pero lo que encontré fue mucho peor. Él estaba en la sala, con mi laptop abierta. Ni siquiera se inmutó cuando entré. Pensé que estaba trabajando, pero cuando pasé por detrás de él para ir a la recámara, vi la pantalla. Estaba en la página de mi banco. Vi cómo sus dedos hacían clic en confirmar transferencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estás haciendo, Mateo? Pregunté, con la voz apenas audible. Él cerró la laptop de golpe y se levantó, caminando hacia mí con una agresividad que nunca le había visto. Se puso a centímetros de mi cara, de nuevo con ese aire de superioridad que ahora me daba náuseas. Estoy moviendo el capital para la inversión que te dije, Clara. No empieces con tus preguntas de auditora. Ya te dije que tienes suerte de tener a alguien que sepa manejar el dinero de verdad. Mateo, ese es el fondo para mi departamento. No te di permiso para mover nada hoy. Muéstrame a dónde enviaste el dinero, le dije, tratando de arrebatarle la laptop. Él me empujó ligeramente hacia atrás y soltó una carcajada burlona. ¿Permiso? ¿Crees que necesito tu permiso? Todo lo que hay en esa cuenta es nuestro, o al menos eso dices cuando quieres jugar a la parejita feliz. Pero como eres tan insegura y tan poca cosa, he decidido que yo voy a administrar todo a partir de ahora. Y deja de llorar, que te ves más fea de lo normal. Agradece que sigo aquí después de la escena que hiciste en el restaurante. Me encerré en el baño y, con el celular, entré a mi aplicación bancaria. Lo que vi me hizo querer vomitar. No era una inversión. Mateo había transferido $15,000 a una cuenta personal que yo no conocía. Pero eso no era lo peor. Al revisar los movimientos de los últimos 3 meses, me di cuenta de que había estado drenando pequeñas cantidades, de a $500 o $1,000, casi todas las semanas. Se había gastado más de $40,000 de mis ahorros de toda la vida. Mis ahorros para la casa, mi fondo de emergencia, todo se estaba esfumando. Esa noche no dormí. Me quedé en el piso del baño procesando la magnitud de la traición. No era solo el dinero, era el hecho de que me había estado destruyendo psicológicamente para que yo no tuviera las fuerzas de revisar lo que estaba haciendo. Me llamó difícil de amar para que yo sintiera que le debía algo. Me llamó fea para que yo no buscara la validación de nadie más. Me aisló de mis amigas diciéndome que hablaban mal de mí para que no tuviera a quien recurrir. Era un plan perfecto de parasitismo emocional y financiero. A la mañana siguiente,
Mateo se despertó como si nada hubiera pasado. Estaba de buen humor, incluso me preparó café. Buenos días, Clary. Oye, voy a salir a ver a unos clientes. Necesito que me prestes el auto porque el mío está haciendo un ruido raro, dijo, estirando la mano para tomar mis llaves. Lo miré y, por primera vez en 3 años, no sentí miedo ni culpa. Sentí una furia fría, una claridad mental que solo te da el fondo del abismo. No te voy a dar las llaves, Mateo, y necesito que me devuelvas el dinero que transferiste anoche ahora mismo, le dije, manteniendo mi voz firme. Su cara cambió en un segundo. La máscara de novio encantador se cayó por completo, dejando ver al sociópata que realmente era. ¿Qué dijiste? No me hables así, Clara. Recuerda quién soy yo y quién eres tú. ¿Ya se te olvidó que nadie más te va a querer? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres quedarte sola y amargada para siempre? Porque puedo hacerlo. Puedo irme ahora mismo y dejarte en la miseria emocional que te mereces. Vete, le dije, vete ahora mismo. Pero el dinero se queda. El dinero es mío por derecho, gritó, golpeando la mesa. Yo he invertido 3 años de mi vida aguantando tu personalidad insoportable. Esos $40,000 son el pago por mis servicios como el único hombre que fue capaz de mirarte 2 veces. Eres una basura de mujer, Clara. Tenías suerte de tenerme y lo arruinaste todo con tu avaricia. Me gritó cosas horribles. Me dijo que era una muerta de hambre, que se aferraba a sus centavos porque no tenía nada más que ofrecer. Me dijo que su amante, una chica de 22 años que trabajaba en un bar, era 10 veces más mujer que yo y que ella sí sabía cómo tratar a un hombre exitoso como él. Ahí fue cuando todo terminó de encajar. Las salidas tarde, los clientes nuevos, las risas frente al celular. Mateo no solo me estaba robando para vivir, me estaba robando para mantener a otra mujer mientras me destruía a mí. Él pensó que yo iba a llorar, que iba a suplicarle que se quedara, como lo había hecho tantas veces antes. Pero se le olvidó un pequeño detalle: soy analista de riesgos. Mi trabajo es anticipar el desastre y tener un plan de contingencia. Mientras él me gritaba que tenía suerte de que alguien me quisiera, yo ya había bloqueado todas mis tarjetas desde el celular bajo la mesa. Ya había llamado a mi banco para reportar las transferencias como fraudulentas, alegando que mis claves habían sido obtenidas bajo coacción. Y lo más importante, ya había llamado a mi hermano y a 2 de sus amigos, que estaban estacionados afuera del edificio esperando mi señal. Mateo, le dije, interrumpiendo su sarta de insultos, tienes 10 minutos para sacar tus cosas de mi departamento. Si no lo haces, la policía que ya viene en camino se encargará de sacarte. Y por cierto, ya hablé con el banco. Esas transferencias que hiciste a tu cuenta y a la de tu amiguita, ya están congeladas por investigación de fraude. Su cara se puso blanca. La arrogancia se esfumó y fue reemplazada por un pánico patético. ¿Qué hiciste? No puedes hacer eso. Ese dinero es nuestro. Clara, por favor, no seas impulsiva, hablemos. Empezó a rogar, intentando acercarse a mí. No hay nada de qué hablar. Tú mismo lo dijiste, soy una mujer difícil de amar y nadie más me va a aguantar. Así que prefiero estar sola con mis estúpidos ahorros, que con un ladrón que necesita humillarme para sentirse hombre. Fuera de mi casa. Mi hermano entró en ese momento. Mateo intentó hacerse el valiente por un segundo, pero cuando vio que no tenía forma de ganar, empezó a empacar sus cosas en bolsas de basura, llorando y diciendo que yo le estaba arruinando la vida. Fue la imagen más satisfactoria que he visto en años: el hombre que se creía superior, el que me llamaba patética, arrastrando bolsas de basura por el pasillo mientras me suplicaba que no le cerrara la cuenta. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Descubrí que Mateo no solo me había robado a mí, le debía dinero a media ciudad. Había usado mi nombre para sacar préstamos menores y había dejado deudas en todos los lugares donde solíamos ir. Pero como yo tenía todos los registros y soy una experta en seguir el rastro del dinero, logré limpiar mi nombre legalmente. La policía inició una investigación por fraude financiero y, aunque no recuperé los $40,000 completos de inmediato, logré recuperar una gran parte porque él todavía no había podido mover el dinero de su cuenta congelada. Lo más increíble fue el cambio en mi propia salud mental. Sin sus comentarios constantes sobre mi peso, empecé a sentirme bien conmigo misma. Sin sus críticas sobre mi personalidad, recuperé a mis amigas, quienes me confesaron que no se acercaban porque Mateo les enviaba mensajes diciéndoles que yo estaba pasando por una crisis y que necesitaba espacio. Él me había tejido una red de aislamiento perfecta, y romperla fue como volver a respirar después de estar bajo el agua por años. Un mes después, me enteré por una conocida que Mateo había intentado mudarse con la chica del bar,
pero que ella lo echó a la calle en cuanto se dio cuenta de que él no tenía dinero y que sus tarjetas estaban bloqueadas. Resulta que el hombre exitoso no era tan atractivo cuando no tenía la cuenta bancaria de su novia analista para respaldarlo. Terminó viviendo en el sofá de su madre, en un pueblo a 3 horas de la ciudad, trabajando en una tienda de conveniencia por el sueldo mínimo. A veces, la gente me pregunta si no me siento mal por haber sido tan dura con él al final. Mi respuesta es siempre la misma: no fui dura, fui justa. Mateo no quería a una pareja, quería a un banco que también sirviera de saco de boxeo emocional. Él pensó que mi baja autoestima sería su seguro de vida eterno, pero olvidó que las mujeres que sabemos manejar números también sabemos cuando una inversión ya no es rentable. Hoy, estoy sentada en mi propio departamento. Sí, lo compré. Me tomó un poco más de tiempo de lo planeado y tuve que trabajar el doble para recuperar lo perdido, pero es mío. No hay nadie aquí que me diga que soy difícil de amar o que tengo suerte de que alguien me mire. De hecho, me di cuenta de que la única que tenía suerte en esa relación era yo, por haberme dado cuenta de quién era él antes de que me quitara algo más que solo dinero. El karma llegó de una forma muy silenciosa. Hace poco recibí una notificación de que Mateo está enfrentando un juicio por fraude de otros acreedores y su abogado me contactó para ver si yo podía dar un testimonio positivo de su carácter para reducir su posible sentencia. Le respondí con una copia del reporte de robo que yo misma presenté y un mensaje muy simple: dile que tienes suerte de que alguien como tú lo defienda, porque por mi parte, los números no mienten, su deuda conmigo y con la sociedad nunca terminará de pagarse. Cerré esa puerta y no volví a mirar atrás. Aprendí que mi valor no lo define un hombre que necesita apagar mi luz para que la suya brille. Mi valor está en mi capacidad de reconstruirme, de proteger lo que es mío y de saber que, al final del día, la única persona cuya aprobación necesito es la de la mujer que veo en el espejo cada mañana. Y esa mujer, por fin, se siente más que afortunada de estar exactamente donde está. Lo que más me dolió durante todo este tiempo no fue ver mi cuenta bancaria vacía, sino recordar todas esas noches en las que me miraba al espejo y me preguntaba qué tenía de malo. Mateo me había convencido de que mi éxito profesional era una especie de defecto, que ser inteligente y analítica me hacía menos femenina o menos deseable. Recuerdo que un día llegué a casa con un bono por haber detectado un error masivo en una auditoría, y en lugar de celebrar conmigo, él me miró con desprecio y dijo: qué bueno que eres buena con los números, Clara, porque con las personas eres un desastre. Nadie en tu oficina te quiere de verdad, solo te respetan porque les das miedo. Ese tipo de comentarios se quedan grabados. Te hacen sentir que estás sola en el mundo, incluso cuando estás rodeada de gente. Me llevó mucho tiempo entender que él proyectaba sus propias inseguridades en mí. Él era el que no tenía amigos reales, el que no era respetado en su trabajo y el que tenía que mentir para sentirse importante. Yo era su espejo, y como no le gustaba lo que veía de sí mismo cuando se comparaba conmigo, decidió romper el espejo. Pero los espejos rotos también pueden cortar. El día que decidí enfrentar la realidad, descubrí que tenía una red de apoyo mucho más grande de lo que pensaba. Mi jefa, a quien yo creía que le daba miedo, fue la primera en notar que algo andaba mal. Cuando finalmente le conté lo que estaba pasando, no solo me dio días libres para arreglar mis asuntos legales, sino que puso a disposición de mi caso al equipo legal de la firma. Resulta que la gente sí me quería, y mucho. El único que quería que yo estuviera sola era el hombre que dormía a mi lado. La recuperación emocional fue un camino lento. Hubo días en los que sentía el impulso de llamarlo, no porque lo extrañara, sino porque el síndrome de Estocolmo emocional es real. Extrañaba la validación que él me daba a cuentagotas entre insulto e insulto, pero cada vez que sentía esa debilidad, abría mi aplicación bancaria y miraba el historial de transferencias. Miraba el dinero que yo había ganado con mi esfuerzo y que él había usado para comprarle regalos a otra mujer. Ese frío recordatorio de los números era mi mejor medicina. Aprendí a no pedir perdón por mi inteligencia. Aprendí que un hombre de verdad no se siente amenazado por una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y sobre todo, aprendí que la frase, tienes suerte de que alguien te quiera, es la bandera roja más grande del mundo. Nadie te hace un favor por amarte. El amor no es una obra de caridad, es un intercambio mutuo de respeto y apoyo. Y pues bueno, hasta aquí fin de mi espantosa historia de superación. Que Dios los bendiga y les llene de bendiciones. Adiós.